Entonces, no siendo más, ya habiendo esperado 3 minuticos a los que hacen falta, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy de Ciencias Naturales. ¿Listo? Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. ¿Qué tardes? Listo. Voy a hacer un pequeño llamado a lista rápido para ver quiénes faltaron. ¿Listo? Entonces, Tomás Alfonso. Presente. Ángel Barragán. Presente. Dana Bustos. Presente. Mariana Caicedo. Mariana Caicedo. Camacho Luis. Presente, Miss. Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Santiago Colmenares. Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes. Juana Dueñez. Juana. Miguel García. Presente. Gaviria Juan. Presente, Miss. Gómez Jerónimo. Presente, Miss. González Juan. Presente, Miss. Guzmán Isabel. Presente, Miss. Guzmán Samuel. Presente, Miss. Guzmán Tomás. Presente, Miss. Hernández Sofía. Presente, Miss. Jaramillo María. Presente, Miss. Lozano Gabriel. Presente, Miss. Camila Martínez. Camila Martínez. Samuel Monguí. Presente. Olaya Juan. Olaya Juan. Martín Parada. Presente, Miss. Presente, bueno. Julián Plazas. Presente, Miss. Buenas tardes. Poveda. Presente, Miss. Dana Rodríguez. Presente, Miss. Rodríguez Juan. Presente, Miss. Romero Laura. Presente, Miss. Sánchez Sofía. Buenas tardes, Miss. Presente. Hola, buenas tardes. María Soler. Presente. Eileen Soriano. Presente, Miss. Davis Timote. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Torres. Ana María Torres. No está. Y Marjan Vera. Marjan. No está Marjan, tan raro. Listo, chicos. Te voy a pedir un favor. Marjan, Presente. Marjan está. que no le sirve el micrófono tal vez. Listo, ya te quito la falla. Se me hacía raro porque ya siempre es muy puntual. Profe, yo Santiago, ya le mandé la suya. Listo. Hola, Miss. Juanita, llegaste. Listo, ya te quito la falla. Olaya. No lo tengo en las manos. Olaya también llegó. Por favor, les pido que se conecten solo desde un dispositivo. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, te voy a pedir un favor, Camacho Luis, te voy a pedir un favor.
que me estés pendiente si llega Caicedo, Martínez y Ana María Torres. ¿Listo? Está cargando. Sí, Miss. Gracias. Y yo ahora al final de la clase te pregunto o me escribes por el chat cualquier cosa. Bueno, chicos, no siendo más, entonces vamos a dar inicio a la retroalimentación de las pruebas 4 y 5 de Milton Ochoa. Entonces yo les mandé las preguntitas en un archivo para que las copiaran, pero antes de eso yo voy a darles una explicación, ¿cierto? Entonces, resulta que la pregunta número 1, si no estoy mal, en la pregunta número 1 no, sino en la pregunta número 6, les preguntaban a ustedes sobre los seres vivos. Entonces resulta que desde Ciencias Naturales a ustedes en Milton Ochoa les evalúan 3 aspectos, los mismos que se trabajan en clase, ¿cierto? Les evalúan el entorno vivo, que es cómo usted conoce todos los seres vivos, su estructura, cómo los diferencia, su tamaño, su composición. El entorno físico, cómo usted comprende y analiza los fenómenos físicos, a través de sus sentidos, interpreta lo que sucede en su entorno, cómo asimila la contaminación y demás. Y otro componente que les evalúan a ustedes es el componente de ciencia, tecnología y sociedad. O sea, cómo desde las ciencias yo puedo ejecutar acciones para resolver problemas que veo en mi entorno o cómo veo que esas situaciones de mi entorno se ven afectadas por otras situaciones que generan otros seres humanos. ¿Listo? Entonces, había una pregunta, en la pregunta número 6, yo pensé que les estaba compartiendo. Otra vez les comparto. Entonces, acá en la pregunta número 6 les preguntaban a ustedes sobre los seres unicelulares y pluricelulares. Eso es algo que el año pasado se trabajó desde los reinos de la naturaleza y este año también lo vimos en el primer periodo sobre los reinos de la naturaleza, el reino Monera, protista y demás, ¿cierto? Y trabajamos y vimos sus diferencias. Entonces, ¿por qué decía que antes decía entorno vivo y físico? Porque el entorno vivo y físico se trabaja en todo momento, desde principio de año hasta final de año. Agradezco a las personas que están rayando la pantalla, pues eso es un acto de mal gusto para ustedes y para sus compañeros y su docente. Dime, Gaviria, ¿vas a decir algo? Entonces, acá yo les estoy mostrando varias imágenes donde podemos observar que los seres unicelulares son los que tienen ¿cuántas células? ¿Quién me dice? Una sola célula. ¿Y los pluricelulares cuántas? Un millón, millones de células. Nunca sabe cuántas son, Dios mío. Ya no lo tengo en este momento el celular. Listo. Más o menos 3. Matías. Entonces resulta, acá vemos esta imagen, donde nos muestra que los seres, pues no la puedo agrandar más, los seres unicelulares son aquellos como las bacterias, los virus, algunos protozoos y demás. Entonces, pues no son fáciles de ver a simple vista, mientras que los pluricelulares son aquellos que crecen más, que tienen unos órganos y demás, dentro de los cuales encontramos al ser humano y las plantas y pues demás animales. Entonces, acá en la pregunta 6, a ustedes les decían, ustedes tuvieron que haber escrito allá en su cuadernito componente, entorno vivo y físico, que es en los aspectos que están fallando. Recuerden que el aspecto vivo y físico abarca muchos aspectos, ¿cierto? No solo uno en específico, sino muchos. Y la competencia en la que están fallando es en la explicación de fenómenos físicos, químicos que se pueden dar a nuestro entorno, e indagación en preguntarse por qué o analizar el porqué de estas situaciones que les presentaron a ustedes en las preguntas. Entonces la pregunta número 6 decía, una profesora explica que existen organismos formados por una célula, que son los unicelulares, y organismos que pueden estar formados por millones de células pluricelulares. El mismo contexto, o sea, la misma información les está dando también les está recordando eso que ustedes ya habían visto.
Luego, en el laboratorio se observan las siguientes muestras. Entonces, acá les muestran un corte de cebolla y una gota de agua. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos a sala audiovisuales y les mostré el agua de charco, cómo se veían aquellas pulgas de agua y demás? Sí, señora. Ah, bueno, entonces aquí mismo la pregunta que... a ver un video. Exacto, muy bien, Sebastián. Entonces dice, la muestra que contiene organismos unicelulares. Entonces resulta que la cebolla no se ven organismos unicelulares porque es un organismo pluricelular. ¿Por qué? Porque hace parte del reino vegetal. Entonces, el agua, como nosotros lo vimos en clase, presenta muchos organismos unicelulares pequeñitos que se están moviendo allí. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. La D. La D, porque dice que la gota de agua, ya que hay un organismo formado por una sola célula. Entonces, acá vemos que esta era como una ameba, la que veíamos la vez pasada. Entonces, les voy a buscar aquí para que ustedes puedan observar. Y se puede hacer con rojo o con negro. Con rojo, la resaltan con rojo si la tenían escrita toda y si no, pues simplemente escriben la respuesta que es correcta. Ok. Profe, ¿cómo era que es que Ya les vuelvo a compartir la imagen. Es que les quería mostrar otros organismos. Entonces, acá. Entonces, si vemos, estos son seres vivos que se encuentran dentro del agua. Tienen distintas formas, ¿sí ven? La euglena, la pulga de agua. Venga, les muestro nuevamente la pulga de agua. Que ese día todos salieron asombrados. No puedo olvidar esa reacción que ustedes tuvieron. ¿Sí ven? Miren la pulga de agua. Que son seres que unicelulares muy pequeños que están dentro del agua. ¿Sí ven? Bueno, entonces la respuesta es la D, la gota de agua, ya que hay un organismo formado por una sola célula. Mientras que en la cebolla veíamos varias células. Cada puntico quiere decir que es una célula distinta. profe, ¿eso hay que escribirlo? Yo lo envié ayer. Profe, la segunda. Ah, ok. yo muy temprano les envié La siguiente. Ah, sí, ya me... La respuesta es esta. ¿Lo alcanzan a ver bien o les agrando más la pantalla? Sí, así está bien. Así está bien, profe. Vale. La gota de agua, ya que es un organismo formado por una sola célula. Entonces ahí es como si hubiesen puesto el lente del microscopio encima de una gotica de agua y dentro de la gota de agua observamos simplemente ese organismo. Mientras que cortamos un pedacito de cebolla y observamos simplemente que hay muchas células, porque ya sabemos que cada puntico y cada división es una célula que conforman la cebolla. Aclarado por qué, entonces tener muy claro esto porque puede que el otro año si ustedes continúan en el colegio y sigan realizando estas pruebas de Milton Ochoa, se siga trabajando sigan viendo cosas o les sigan saliendo preguntas relacionadas con seres unicelulares y pluricelulares y los reinos de la naturaleza, que es algo que ustedes vienen trabajando desde tercero de primaria, incluso hasta desde segundo les empiezan a hablar que existen unos seres, unos reinos y demás y que tienen unas características definidas. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, yo les quería mostrar este videíto. Esperen, quito ese cuadrito. ¿Listo? Para que le pongan mucha atención porque tiene mucho que ver con la siguiente pregunta que vamos a analizar. Apaguen las cámaras. Toca que todos apaguen las cámaras para que se vean.
Todos los objetos que nos rodean tienen dos cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa. Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. La densidad, por su parte, es la razón entre la masa y el volumen. Es una propiedad del material, ya que cada material tiene una densidad característica. Así pues, objetos diferentes, hechos del mismo material, tienen siempre la misma densidad, sean cuales sean su masa y su volumen. Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar esto? Resulta que la ciencia se relaciona mucho con la matemática. Si ustedes pudieron darse cuenta ahí, nos decían que el volumen se daba en metros cúbicos, que son unidades de medida que ustedes trabajan desde geometría, ¿cierto? O la masa, que se mide en gramos o kilogramos o sus derivados, que son también unidades que ustedes trabajan desde matemáticas. Entonces, es importante tener una relación y no olvidarnos cómo estas medidas se utilizan no solo desde matemáticas, sino que tengo que tenerlas claras para poderlas ejecutar desde otras ciencias. En este caso, las ciencias naturales, en cuanto al entorno físico, cómo evaluar otros criterios y aspectos de las cosas que vemos en nuestro entorno. ¿Listo? Ahora esto no se sale de acá. Ya. Entonces, ¿para dónde iba yo? Ay, pausa. Espere que esto se me sigue hablando y después nos interrumpe. Iba acá esta siguiente pregunta, que dice, un grupo de estudiantes presentó la siguiente tabla de datos en clase. Tenían dos cubos, ¿cierto? El cubo 1 y el cubo 2. El cubo 1 tenía una masa en gramos. La agrando un poquito más a ver si se puede ver mejor. Una masa en gramos. Que su masa, o sea, la cantidad de materia que hay dentro de ese cubo, equivale a 13,5 gramos. Y el volumen que nos decían en el video, ¿qué es el volumen? La cantidad que ocupa en un recipiente. Cantidad de espacio que ocupamos en un lugar. Por ejemplo, yo voy a poner una diferencia. Voy a poner al más chiquitico del salón, que es Davis. Davis tiene un volumen muy distinto al volumen que tengo yo, ¿cierto? Él ocupa menor espacio por su tamaño y yo ocupo un poco más de volumen por tener un tamaño más grande, ¿cierto? También varía nuestra masa. La masa de Davis, o sea, la masa que hay dentro de su cuerpo, es menor a la mía, ¿cierto? Y yo voy a tener más cantidad de masa. ¿Listo? Eso es lo que les quería hablar con masa y volumen, pero quiero que también veamos por otro lado lo siguiente. Entonces yo tengo acá este experimento y quiero que observen. ¿Todos lo están viendo o les agrando más la pantalla? Así está bien. Ahora yo estoy viendo bien la pantalla. Agrándala un poquito. Agrándala más. Listo, ya lo voy a agrandar. Listo. Entonces acá puedo observar que hay unas especies de pequeños lingotes que tienen cada uno una cantidad de gramos, ¿cierto? Estos dos tienen 10 gramos, estos dos 25 y este grande tiene 50 gramos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Señor. Sí, cada vez si tiene más gramos es más grande, ¿cierto? Claro, es más grande y pues por ende va a tener mucha más masa.
Si es más pequeño, pues va a tener mucha menos masa y va a ocupar menos volumen. Ah, bueno. ¿Listo? Gracias. Entonces, y tenemos acá 5 de 1 gramo, tenemos una roca y tenemos una esfera. ¿Listo? Entonces, y acá tenemos una balanza. La balanza es un instrumento de medida para saber qué tanta masa tiene un cuerpo o para comparar la masa de dos cuerpos y diferenciar cuál pesa más que el otro. Entonces, yo voy a poner acá esta roca y vemos que pesa bastante. Y al otro lado voy a poner esta esfera para ver qué consideran, ¿pesará más o menos? No la he soltado. Igual. Bueno, Igual. igual. Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. No. ¿Por qué? Porque resulta que esta está elaborada en un material que se llama oro y tiene mayor densidad. ¿Qué quiere decir mayor densidad? Es mucho más pesado. Este está elaborado en hierro y al ser una esfera, pues la densidad del hierro es menor que la del oro. Por eso sigue pesando más esta roca. Y podemos observar que su volumen, o sea, su tamaño, pareciera igual, pero no es igual. ¿Listo? Entonces, Yo pensé que cuando se trabó el video, que se había quedado ahí. no sé, esta pesó más la esfera. Ahora, voy a poner este lingote de 50 gramos. Y voy a poner la roca a ver cuánto pesa. Y resulta que sigue pesando más la roca de oro, ¿cierto? Pesa más de 50. Vamos a poner estos dos. Si yo pongo estos dos, ¿cuánto pesarían los dos? De 25. 50. 50. Vamos a ver si igualamos ese peso. Uy, acá solo tengo 75. O sea que la roca debe estar pesando Ponle una como de un 10. Sí, Ponle una de ponle una de 10. A ver, pongámosle una de 10. Sí, una de 10. Uy, no. Uy, Una de 5. Una de 5, una de 5. Vamos a Una de ponerle 5. Vamos a ponerle una de 5, entonces. No. Ay, no. Otra de 5, 3. A ver, pongámosle esta. Y una de 5 gramos, mis. Uy, uy. Profe, pon una de 10. Mira que la balanza se está equilibrando. Dejémosla que llegue a un punto medio a ver si así sí logramos identificar cuánta masa tiene Como esa dice roca. el de Gomalia, media hoja después. Ya, mi. Listo. Aquí ya podemos observar. Pusimos la de 50. Pusimos la de 5 gramos, vamos 55. Y pusimos 3 de una, 58. O sea, ¿qué quiere decir que esta roca? Gramos pesa esa roca. Excelente, Tomás. Esta roca pesa 58 gramos. Vamos ahora a ver cuánto pesa la esfera. El lingote, le gané el lingote a la esfera. Toca quitar. Entonces vamos a quitar esta de 5. Me quito todas y solo deja las de 50. Toca déjala de 50. Vale, voy a quitarlas. Puedo hacer lo que ustedes Obviamente indican. va a ganar la de 50 y poner una de 25. No, esas cositas de 50 gramos. Con una Son Quítala de 50 y pon una de 25. Profe. Es que si me hablan todos el tiempo es muy complejo. Vamos a ver, ¿no? Dime. Pon una de 10. De 10, de 10. Una. Ya puse una de 10 y no. Vamos a poner dos de 10. Una de Tampoco. 10 y una de 25. Una de 5. Con toda la de 5. Todas las del 5. Todas las del 5. De 1, profe. La última Todas es las 5, del ¿no? 5. No. No. Mucho. Sí, ya es mucho. Más una de 5. Vamos a quitar una de estas. 25. Este juego. Con todas las de 5. A ver, ¿cómo será con todas? Ay. No. Una. De 1, una de... Profe. ¿De 1 era? ¿Cuál de Malas de 1. Logramos. Quita una 25. De 1, de 8. A ver, ¿quién va sumando y me dice la masa total de esa esfera? 50. 41. 41. 41. 41. 76.
41 gramos, Miss. 126. ¿Seguros? ¿Quién da más? 120.000 gramos. Tampoco. 46, Por ahí alguien lo dijo. Muy bien. 43. 46. 46. Entonces, esa esfera tiene 46. Entonces, si ven, no podemos dejarnos engañar porque un cuerpo parezca que es pesado para compararlo con otro. Siempre y cuando... Acá vemos que son de distintos materiales. Entonces, acá no nos dicen de qué características son los cubos. No nos dicen si son de madera, no nos dicen si son de metal, no nos dicen si son de oro. Eso es una ventaja. Pero sí nos dicen cuánta masa tiene y cuánto volumen. El volumen vemos que es igual, ¿cierto? El volumen es similar. ¿Alguien tiene una pregunta? Es que como no estoy viendo sus pantallas, no sé quién. ¿Cómo es la clave del jueguito, Miss? No, no es un jueguito, es un experimento interactivo. Ese no tiene claves. Si quieren ya les envío el link. Acá mismo lo va a copiar y se los voy a enviar por el chat. Ay, ya se nos va a acabar el tiempo y ni siquiera hemos empezado. Continuamos. Ya se los envío. Pero quedan 10 minutos. Listo. Ahí ya les envié el link para que luego lo puedan realizar. ¿Listo? Ahora, en cuanto al volumen, observen. Tengo también la esfera, la corona y la roca. Vemos que esto que está acá se llama probeta. La probeta es para medir el volumen de los cuerpos. La probeta tiene un volumen hasta los 50 centímetros cúbicos. Vamos a ver qué pasa si sube o baja el volumen del agua, el nivel del agua, si yo meto esta roca. Vamos a ponerlo. ¿Subió o no subió? No subió. ¿Ahora? No. Sí. Sí. Sí subió. Subió hasta 80. Ahora vamos a sacar, vuelve el volumen a 50. Vamos a introducir la roca. Subió hasta 70. 70. ¿Listo? Ahora vamos a ver la corona. Hasta 60. Si ven que es del mismo material del oro y ocupó el mismo volumen. Miss, ¿por qué no me O sea, con esa piedra se podía hacer la corona. Exactamente. Miss, Señor. Era un poco de la corona. Miss, ¿por qué la roca de oro? Pausa el tiempo, a todos no les voy a escuchar. Sí, venga. Miss, ¿por qué la roca de oro, como era más pesada que la esfera, por qué pesó más la esfera? Puedes pegarte el audio, es que se Bueno, escucha. resulta que, como les estaba diciendo antes, el oro tiene una mayor densidad que el metal. Resulta que todos los materiales tienen una densidad distinta. Por ejemplo, yo tengo el aceite y el agua, ¿cierto? Resulta que el agua es más densa, más pesada que el aceite. Así ambos sean líquidos. Lo mismo pasa con los sólidos. Pueden verse muy iguales, pero hay unos sólidos que tienden a ser mucho más pesados que otros. ¿Listo? Entonces la pregunta acá dice, el cubo 1 y el cubo 2 tienen el mismo volumen, pero su masa es distinta, ya que el cubo 1 ocupa más espacio que el cubo 2. No, ¿Qué señora. creen? No. No, No, porque el volumen es el que significa. el volumen es Sí. el mismo. El cubo 2 ocupa más espacio que el cubo 1. No. Tampoco, No, porque ya vemos que el espacio tiene que ver con el volumen y ambos tienen el mismo volumen, o sea que ocupan el mismo espacio. La C, C. la C. ¿El cubo 1 tiene mayor cantidad de materia que el cubo 2? Sí. Sí, porque miren, el Sí, cubo sí. 1 Ay, no, es tiene porque el cubo 13,5 y el cubo 2 tiene 2,5. D. El cubo 2 tiene mayor cantidad de materia que el cubo 1. No, es la C. Entonces Es la C. es la C. Entonces, ¿sí ven cómo es importante tener claros esos conceptos antes de llegar a mi respuesta? Entonces, la respuesta en este caso es la C, para que ustedes la resalten allí, o los que no la habían escrito la escriban y demás. Siguientes propiedades de la materia. Listo, y el último que tiene que ver con lo mismo dice, si los estudiantes desean ampliar información sobre los datos presentados, podrían consultar el libro A, cubos de colores,
No, porque no me están pidiendo que diga qué color tiene. Propiedades de la materia. B, las formas de la vida, no porque los cubos no tienen vida. C, propiedades de la materia. Sí. Exacto, esa sería la respuesta, porque resulta que la masa y el volumen son propiedades que presentan la materia. ¿Nosotros estamos compuestos de materia? Sí, señora. No. ¿Cómo que no? Sí, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, este esfero, este marcador, esta lima, el celular, una hoja, una partícula de polvo, todo es materia. La diferencia es que hay materia viva y materia inerte. ¿Listo? Listo, ya todos resaltaron ahí entonces la 8 y 9 de la pregunta de la prueba 4. Sí, señora. Ahora viene la prueba 5. Ahora vamos a ver las de la prueba 5. ¿Listo? Entonces ahí debajo ustedes tenían la prueba 5. De la prueba 5 tenían, solo vamos a ver 2. Pero para eso, permítanme acá un segundo. Voy a abrir la prueba 5 porque antes de eso ustedes les mostraban una lectura. Esa lectura era sobre los felinos. Ya se la voy a mostrar porque estoy abriendo la prueba 5 de ustedes. Listo, ya les comparto nuevamente la pantalla. Entonces, acá está la prueba 5. Pero para ustedes responder la prueba 5 tenían que haber leído primero esta información. Dice que de acuerdo a esta información responde las preguntas de la 1 a la 10. Y resulta que dentro de esos están las de ciencias, que son de la 6 a la 10. Entonces les decía, los felinos son mamíferos, o sea que toman leche cuando recién nacen, y carnívoros, o sea que cuando ya están grandes empiezan a cazar su alimento. Presentan cabeza redonda, poderosas mandíbulas, grandes colmillos y se me trabó la lengua. Digitigrados. Profe, ¿qué es eso en todos los cuadros sale? Dime. ¿Qué es esa palabra que es que en todos los cuadros que copiamos sale de última? ¿Cuál palabra? Digitigrados. Grado. La tabla Pues va a que ser- tienen unas características en su piel. Sí, señora. ¿Listo? Ya que se apoyan únicamente en los dedos de las patas, bueno, eso también tiene que ver con sus huellitas que tienen en las paticas, ¿cierto? Cuando caminan. Se apoyan en los dedos de las patas. ¿Cómo? Ellos porque se apoyan en los deditos de las patas. Pues porque es así como tú te apoyas en la planta del pie, pues ellos también se tienen que apoyar en sus paticas para poder caminar. El aspecto de su pelaje varía en diferentes grupos de especies, así como su tamaño. La destrucción de su hábitat y caza por sus pieles ha llevado a muchos de estos felinos salvajes al borde de la extinción. No sé si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada, en la India cometieron un acto brutal, un suicidio, un suicidio no, sino ¿cómo se llama eso? Ahora se me fue. Un homicidio. Un homicidio contra una elefanta que estaba en estado de embarazo. Le dieron una piña y esta piña, pues ellas tienen hambre porque su hábitat está siendo destrozado y demás. Y dentro de la piña iban muchos explosivos, ¿cierto? Lo que afectó toda su trompa y su mandíbula. Ella, pues, por horror y miedo, se metió dentro de un río y allí se mantuvo durante 3 días. Los organismos de rescate animal trataron de ayudarla y demás, pero pues ella por temor, porque ya le tomó miedo al ser humano, pues no quiso salir de allí, pues y lastimosamente murió. Cuando le hicieron como lo que se llama la necropsia animal y demás, analizaron y se dieron cuenta que esta elefanta estaba embarazada. Un elefante dura en estado de embarazo 2 años, chicos. O sea, es un tiempo bastante largo y vemos que lastimosamente en la selva, debido a que el ser humano es tan despiadado y está acabando con su hábitat, pues ellos recurren a otros lugares a buscar alimento. Entonces ella, pues desafortunadamente, pues falleció. Entonces lo mismo pasa con los leones. Su hábitat está siendo destrozado. Entonces acá nos presentan varios tipos de felinos, tanto salvajes como domésticos, ¿cierto?
y acá podemos identificar sus características. Los más grandes, felinos, es el león, ¿cierto? Luego sigue el tigre de Amur y por último tenemos el gato doméstico. Acá nos muestran las medidas de cada uno, las características y demás. También